que Él pueda ser el instrumento útil en las manos del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por la vida de tu siervo, de tu hijo, Señor, que tú has levantado, Señor, aquí en esta congregación para poder ser un instrumento útil para tu gloria, Señor. Queremos pedirte, Señor, por el poder de tu Espíritu Santo, que seas tú usando a Él, Señor, como instrumento útil para glorificar tu nombre, para edificar el cuerpo de Cristo, Señor, para que podamos, Señor, verdaderamente escuchar esta palabra, Señor, guardarla y meditarla en nuestros corazones, Señor, para poder caminar por medio de tu palabra, Señor, y buscando ese entendimiento, Señor, espiritual de tu voluntad, Señor, para que solamente tu nombre sea glorificado, Señor. Te damos las gracias y oramos y pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Dios les bendiga, ¿cómo están? Bueno, gloria a Dios. Qué bendición poder compartir la palabra en el día de hoy. Y bueno, hoy el Señor me ha dado un mensaje para la iglesia. Primeramente, pues para mí, porque me ha tocado vivirla durante estos últimos días, durante estos últimos meses. Y precisamente yo siempre le estoy preguntando al Señor acerca de qué quiere hacer con la iglesia, primeramente conmigo. Y la pregunta es qué quiere hacer con la iglesia porque yo soy parte de la iglesia, amén. Entonces el Señor me ha venido hablando principalmente a mi vida a causa de todo lo que está aconteciendo. Y he notado en los últimos meses que ha habido como mucho desánimo, mucha apatía, mucha carga. Y hablando de la iglesia en general, en todo el mundo, yo le preguntaba, Señor, ¿qué pasa con la iglesia a nivel general? Y el miércoles que tuve la oportunidad de compartir la palabra del Señor, el Señor me hablaba de tres cosas dentro de todo lo que se habló, tres enemigos que hoy están atacando a la iglesia, ¿no? Que tiene que ver con el antropocentrismo, el ser humano como el centro de todo, y todos los mensajes están centrados en el ser humano, en el hedonismo, que tiene que ver con el placer sobre todas las cosas, y también el Señor me habló sobre la política del bienestar. Y estos enemigos, ahorita lo vamos a ver de forma más práctica, les voy a explicar de forma más práctica. Y hoy vamos a hablar acerca de el poder y la autoridad. Y esto es algo que Dios lo delegó a la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Quiero que me acompañen a Lucas capítulo 9. Versículo 1. Vamos a leer el versículo 1 y 2. Me acompañan. Dice la palabra del Señor. Reuniendo a los 12, les dio poder y para sanar, y los envió a proclamar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Este fue el primer envío que hace Jesús con sus discípulos. Jesús los prepara, envía a 70 personas a proclamar la palabra y les da unas instrucciones. Y aquí en Lucas dice la palabra que reunió a los 12, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y el Señor le ha dado precisamente a su iglesia poder y esto es lo que vamos a desarrollar. Porque una de mis preguntas es, si el Señor nos dio poder y autoridad, ¿ese poder y esa autoridad se está manifestando a través de la iglesia? La iglesia está pasando por una crisis de fe. Y esa crisis de fe nos está afectando para que ese poder y autoridad no se desarrollen. Para que no se manifieste ese poder y esa autoridad. Así que hoy va a ser un mensaje muy introspectivo. Cada uno se va a hacer su propia evaluación. Yo la he venido haciendo muy acuciosamente, muy puntualmente.
porque le he hecho al Señor preguntas y el Señor me ha venido respondiendo. Entonces quiero que por favor me acompañen al libro de Marcos, capítulo 16, versículo 11. Marcos 16, 11. Espérenme que me pasé. Ok, dice la palabra del Señor. Cuando ellos oyeron que él estaba vivo y que ella le había visto, se negaron a ¿qué? ¿De qué está hablando aquí la palabra del Señor? De la resurrección de Cristo. Y quiero que por favor analicemos esto muy bien. Dice la palabra del Señor, cuando ellos oyeron que él estaba vivo y que ella le había visto, se negaron ¿a qué? Jesús resucitó, no le creemos. ¿Por qué? Porque era una mujer. Porque era una mujer. Ahora, vamos a seguir leyendo para que veamos que no solamente no creyeron porque era una mujer. Dice la Biblia, versículo 12, después de esto se apareció en forma distinta a dos de ellos cuando iban de camino al campo. Y estos fueron y se lo comunicaron ¿a quién? Pero ellos, ¿qué pasó? La primera vez vino una mujer, Jesús resucitó. Dice que se negaron a creerlo. Pero después de esto, se apareció en forma distinta a dos de ellos cuando iban de camino al campo. Y dice que estos se lo comunicaron a los demás, pero a ellos tampoco les creyeron. La iglesia está pasando por una crisis de fe. Y ahorita vamos a desarrollar bien por qué la iglesia está pasando por una crisis de fe. Cuando Jesús resucita, envía un mensaje directo. Aquellos que lo habían visto empezó a regarse la voz de que Jesús estaba vivo. Y ellos, lo que nos dice la palabra del Señor es que se negaron a creerlo. No, eso no puede ser. ¿Cómo así que Jesús está vivo? No lo creemos. Y no solamente lo anunció una persona, varias personas lo habían anunciado. Y aquí está enfocando principalmente a los discípulos. Dice la palabra del Señor que cuando Jesús es crucificado, dice que todos ellos volvieron atrás. Volvieron otra vez a lo que hacían anteriormente. Para ellos ya Jesús no estaba presente, perdió todo sentido el haber tenido el mejor discipulado de la historia, pero todo esto Jesús ya se los había anunciado, puntualmente se los había anunciado. Pero obviamente hay muchas cosas que ellos hasta ese momento no entendían. Y Jesús lo sabía. Jesús sabía que iban a volver atrás, que Pedro le iba a negar, Jesús lo sabía todo. Pero Jesús tiene que volver a aparecer en escena. Y cuando Jesús aparece de nuevo en escena, todo cambia. Jesús les había delegado poder y les había delegado autoridad en el primer envío. Pero ese poder y autoridad se limitaba simplemente a echar fuera demonios y a sanar a los enfermos. Y aquí Marcos empieza a contar acerca de la resurrección de Jesús y todos los detalles que acontece alrededor de esto. El Señor le ha dado este poder a la iglesia y nosotros necesitamos entender realmente el poder y la autoridad que el Señor nos ha entregado en nuestras manos. Porque Satanás también tiene poder. ¿Sí o no? Pero no tiene autoridad.
Satanás tiene poder, pero no tiene autoridad. Ahora, ¿qué poder tiene Satanás? Porque hay gente que dice, Satanás también hace milagros. Satanás tiene poder para engañar. Ese es el título que le da la palabra. El padre de mentira. Y eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Quiero que por favor me acompañen a Mateo capítulo 2, versículo 18. Hoy no nos vamos a demorar mucho. Perdón, corrijo. Mateo 28, 18. Dice la palabra de Dios. Y acercándose Jesús les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en toda autoridad. No una parte, toda autoridad. Y cuando es toda autoridad, es toda autoridad. ¿Ok? Entonces aquí Jesús nos está hablando acerca de que toda la autoridad le fue otorgada a él. Satanás dice la palabra que es el padre de la mentira, es el engañador. Él tiene ese poder. Pero Jesús vino precisamente a quitarle esa autoridad que el diablo tenía sobre nosotros. Le quitó la autoridad de la muerte. Y por eso el Señor se la entrega a su iglesia. Y los discípulos necesitaban pasar por un proceso de entendimiento. Por eso cuando Jesús resucita, lo primero que ellos hacen es no creer que Jesús estaba vivo. Y cuando Jesús se les presenta, vamos a volver a Marcos 16. Marcos 16. Vamos a leer el versículo 14. Dice la palabra del Señor. Después se apareció a los 11 mismos cuando estaban como. Y los reprendió, ¿por qué? No solamente por su incredulidad, sino por la dureza de su corazón. Porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Jesús viene y los reprende. Ya cuando ellos ven a Jesús, pues ahí su fe vuelve a ser restaurada. Y Jesús viene y los reprende precisamente acerca de su incredulidad. Y no solamente por eso, sino que dice por la dureza de su corazón. La función del enemigo en estos tiempos es engañarnos. Y como hablaba el miércoles pasado, los tres enemigos de la iglesia, el antropocentrismo, el hedonismo y la política de bienestar, que en sí no es mala, pero trae mucho inconveniente a la iglesia. El enemigo lo que ha hecho es que al Jesús entregarnos el poder y la autoridad, lo primero que nosotros hacemos es mirar hacia nosotros mismos. ¿Cuál es la función del enemigo? Que creamos que el poder de Dios depende de nosotros. Y usted dirá, pero no, yo no creo eso. Cuando una persona, o cuando Dios nos delega poder y autoridad y una persona dice, no, yo no predico el evangelio porque yo soy muy tímido.
Yo, obviamente, al predicar el evangelio, no depende de mí. El evangelio parte ¿de quién? De Jesús. ¿Por qué? Porque el Señor es el que me da el poder y me da la autoridad. O sea, el predicar el evangelio no depende de si usted es tímido o no. Depende del poder de Dios que me ha sido delegado para predicar y para hacer lo que el Señor me dice que yo debo hacer. ¿Cuál es el engaño que el enemigo trae? No, que es que el hacer la obra del Señor depende de mis capacidades. Y hay toda una ingeniería alrededor de esto. El hacernos creer que depende el evangelio y que parte de nosotros. Y ahí es donde nosotros necesitamos tener cuidado. ¿Por qué? Porque el enemigo sigue operando bajo el poder del engaño. Pero la iglesia es el que tiene el poder y la autoridad. Ahora, hay un problema con la iglesia en estos últimos tiempos y creo que todos en algún momento hemos tenido este problema. ¿Por qué los discípulos no creyeron al anuncio de que Jesús había resucitado? Porque no le habían visto todavía. Ellos lo vieron morir, pero hasta ese momento no lo habían visto. Y no creían. Y su corazón se había endurecido. Todos habían vuelto atrás. Cuando reflexionaron, cuando Jesús los reprende y ya cuando lo ven, su fe vuelve a ser restaurada. Y esto nos habla de un problema de comunión. La iglesia necesita volver a la intimidad y a la comunión. La intimidad hace que mi fe sea restaurada. Dios necesita trabajar en nosotros en este tiempo porque hay mucha apatía, hay mucha monotonía, hay mucha religiosidad y hay mucha carga emocional. Y lo que el enemigo está haciendo en estos últimos tiempos es traer carga emocional, traer muchas cargas a nuestra vida para que nosotros no tengamos la comunión que necesitamos con el Señor. Al no haber comunión, no va a haber una fe activa. ¿Cuántos creen que el Señor abrió el mar en dos? ¿Cuántos creen que Jesús resucitó a Lázaro entre los muertos? ¿Y cuántos creen que el Señor lo puede hacer hoy? A veces el problema no es con lo que el Señor ya hizo. A veces el problema de nuestra fe es creer que Dios lo puede hacer ahora conmigo. Y para eso yo necesito una fe activa. Por eso el evangelio completo es lo que Dios hizo, lo que está haciendo y lo que va. El Señor es el mismo ayer, hoy y por siempre. Entonces el problema no es creer en lo que ya Dios hizo, eso ya está escrito y nosotros podemos creer todo lo que está escrito. El problema es creer lo que Dios está haciendo hoy, pero conmigo. Y ahí en ese pedazo, en muchos casos hay un problema de crisis de fe. Porque podemos creer en lo que dice la palabra, de lo que ya Dios hizo, pero a veces hay cierta incredulidad en lo que Dios puede hacer ahora conmigo. Y esa es la parte que necesitamos que sea restaurada en este tiempo como iglesia. Para poder entender el poder y la autoridad que se nos ha sido delegada, necesitamos activarnos en comunión. Hoy más que nunca, la iglesia necesita volver a la palabra, volver a la oración y a las disciplinas espirituales. ¿Y qué está haciendo el sistema? Oprimirnos, oprimirnos, oprimirnos. Hay gente que hoy vive con miedo
por todo lo que va a pasar. No, y la inteligencia artificial va a quitar 300 millones de empleos. ¿Y qué va a hacer la iglesia? ¿Y qué va a hacer la economía? ¿Y qué vamos a hacer nosotros? ¿Y qué va a pasar con nosotros? Y hay gente que todo el tiempo está consumiendo esas noticias y vive prácticamente en estado de alerta. Pero nosotros necesitamos estar desconectados ¿a quién? Al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Miren, el hombre, después de tener mucho dinero, su mayor ambición es tener autoridad. Después de tener el poder, siempre desea la autoridad. Por eso cuando uno dice, pero ese hombre, todos los millones que tiene, ¿y por qué anda metido en política y haciendo una cantidad de cosas? Porque después de tener dinero, él necesita que su dinero esté bien gobernado, que no se lo manejen otros. Por eso un hombre cuando a veces tiene mucho dinero, siempre busca tener autoridad. Y eso lo ofrece Satanás, se lo ofreció a Jesús. Y esa es la ambición de los gobernantes de estos últimos tiempos. Pero lo que concierne a la iglesia es ser conscientes del poder y la autoridad que nos ha sido delegada por Cristo. Porque estamos de acuerdo que el Señor es el mismo, ayer, hoy y siempre. Pero necesitamos entender qué es lo que Dios está haciendo hoy conmigo, con Wilfran Palacios. Y cómo se está manifestando ese poder y esa autoridad en mi vida en el día a día. Por eso es un examen consciente. No lo que están dejando de hacer otros, no, lo que estoy dejando de hacer yo. Amén. Vamos a continuar. Versículo 15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será. Y estas señales acompañarán a los que han creído. En mi nombre echarán fuera, hablarán en nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos y aunque beban algo mortífero no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y se pondrán bien. Y aquí el Señor da el mandato ya de la gran comisión. Ya Jesús dice, toda autoridad me ha sido dada. Esa autoridad la delego en la iglesia. Y hoy nosotros tenemos la misión de ir por todo el mundo. Es una orden y es una orden perentoria. Una orden perentoria es una orden que se da de cumplimiento inmediato. Jesús en ese momento les dice, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Y los van a seguir estas señales. A los que han, o sea, es una fe activa. No es solamente con creer lo que Dios hizo. Es creer lo que Dios está. ¿Por qué el enemigo ha utilizado todo su poder para que la iglesia hoy se enfríe? Porque él sabe que una persona con una fe activa, obviamente tiene poder y autoridad para desordenar el reino de las tinieblas. Pero cuando una persona, cuando un cristiano no está activo en su fe, obviamente estas señales pues no se van a manifestar. Porque las señales son
para los que han creído. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos y aunque beban algo mortífero no les hará daño. Y dice que sobre los enfermos pondrán las manos y se pondrán bien. Necesitamos una fe activa. El problema de la incredulidad es esa, que impide que yo camine en esa fe activa. Hoy el Señor me puede pedir que yo haga algo, pero si yo no estoy en una comunión con Él, no voy a poder desarrollar ese poder y esa autoridad. ¿Sí me estoy explicando? O sea que el Señor hoy está llamando a la iglesia a la intimidad, a salir de la mentira del enemigo, de que no tenemos tiempo, de que estamos muy cansados, de que no podemos leer la palabra, de que no tenemos tiempo de ayunar, de que no tenemos tiempo de tener un tiempo de comunión con el Señor. Salir de esa mentira para que la iglesia sea activada en el poder de Dios. Ahora, aquí las señales no son lo más importante. Aquí lo más importante es la comunión con el Señor, la relación con Cristo. Eso es lo más importante. Las señales seguirán a los que creen, pero solamente se activan cuando yo tengo una verdadera comunión con Cristo. ¿Por qué? Porque el Señor nos delegó poder y autoridad. Solo una vida relacional con Jesús destruye las mentiras del enemigo. A veces el enemigo, cuando uno está muy cansado, cuando uno siente que cosas en la vida no tienen mucho sentido, el enemigo empieza a poner mentiras. Jesús nos llama a comunión con Él. Por eso Jesús les dijo a los discípulos, miren, a ustedes les conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Porque cuando yo me vaya les voy a enviar otro consolador. Les voy a enviar el Espíritu Santo. Él va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Les va a recordar todas las cosas que yo les dije y los va a guiar a toda verdad. Entonces, cuando yo no estoy en esa comunión constante, voy a estar muy propenso a las mentiras del enemigo. Y súmele que no leo mucho la palabra. Y súmele que no leo. Y tenemos un mundo que constantemente, bajo una ingeniería bien diseñada, nos está bombardeando con creer en nosotros mismos. Hagan una evaluación, le voy a dejar una tarea. Toda esta semana, todos los mensajes que usted lea, escuche, analice cuál es el mensaje central. Creer en uno mismo, simplemente la mayoría son promesas de Dios para mí. Hay cosas que no están mal. Pero hago una evaluación, ¿cuántas le dicen renuncia a ti mismo, obedece al Señor, sé humilde, humíllate en la presencia del Señor? Esos mensajes son menos. La mayoría hablan de bendición, de creer en uno mismo. Todo el ser humano como centro de todas las cosas. Haga una evaluación de cuántos mensajes usted escuche en esta semana. Simplemente, ¿cuál es el mensaje central? Ahora, a lo que una persona se expone, eso es lo que generalmente desarrollamos. Si yo todo el tiempo me la paso simplemente viendo cosas vanas, pues eso es lo que yo voy a hablar, lo que yo voy a pensar y lo que yo voy a creer.
Si yo me expongo todo el tiempo a la palabra del Señor, voy a ser transformada por la palabra. Pero si yo todo el tiempo estoy leyendo cosas que no debo leer, pues voy a ser transformado a eso que yo estoy leyendo. Es simplemente un análisis básico. En una ocasión, un pastor contaba la historia de que él deseaba comprarse una guitarra. Y era una guitarra muy costosa. Y él dijo, el día que yo me compre esa guitarra voy a ser el hombre más feliz del mundo. Y él cuenta que Dios le proveyó para comprar esa guitarra. Y resulta que este pastor empezó su guitarra, la guitarra que deseaba. Y empezó a tocar su guitarra, mantenía brillando su guitarra. Todo el tiempo era con su guitarra. Le dedicaba más de 5 o 6 horas en el día a su guitarra. En una ocasión hicieron un simulacro de evacuación en su casa. Y en el simulacro de evacuación, lo primero que él cogió fue su guitarra. El niño más pequeño le pregunta, papi, tú lo primero que rescataste fue tu guitarra, ¿y nosotros? ¿Y nosotros? Y a veces inconscientemente, a lo que más nos exponemos es lo que nos termina controlando. Una persona no puede decir que es controlada por la palabra de Dios si no la lee. O si la lee poco, más que otras cosas. Y lo mismo es con la comunión con el Señor. Ah, no, pero queremos que Dios nos use con poder y con autoridad. Pero para eso necesitamos activarnos en comunión con Dios, en relación con Dios, una vida relacional, para que el Señor nos pueda llevar a entender qué está haciendo hoy conmigo. No lo que hizo ayer. Y poder creer en lo que va a hacer, pero para poder creer en lo que Dios va a hacer, tengo que creer en lo que Dios está haciendo hoy y en lo que ya hizo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces vamos a continuar. ¿Vamos bien hasta aquí? Gloria a Dios. Jesús les da poder y autoridad para que vayan y prediquen el evangelio. Habla de que estas señales a los que creen le van a seguir. Y dice en el versículo 19. Entonces el Señor Jesús, después de hablar con ellos, fue recibido en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Jesús, después de haber hablado con ellos, asciende. Y mire lo que sucede. Versículo 20. Y ellos salieron y predicaron ¿por dónde? Por todas partes. Colaborando el Señor ¿con quién? Y confirmando la palabra por medio de ¿qué? Tremendo. Aquí hay una activación poderosa. O sea, pasar de Jesús nos resucitó, del haber sido reprendidos por el Señor, ahora el haber sido delegados ya por ir por toda la tierra a predicar el evangelio. Después de hablar con ellos, Jesús fue recibido y se sentó a la diestra de Dios. Y dice que ellos salieron y predicaron por todas partes. Colaborando el Señor con ellos. Jesús en medio de ellos. Y predicaron por todas partes, colaborando el Señor con ellos y confirmando la palabra por medio de las señales. Yo creo que como iglesia nosotros tenemos que hacer una profunda reflexión acerca de qué estamos haciendo. ¿Qué estamos haciendo?
La palabra era confirmada por medio de las señales que la seguían. Ellas comunicaron inmediatamente a Pedro y a sus compañeros todas estas instrucciones. Y después de esto, Jesús mismo envió por medio de ellos, desde el oriente hasta el occidente, el mensaje sacrosanto e incorruptible de la salvación eterna. Hoy nosotros estamos peleando por mantener nuestra comunión con Dios. Y yo se los digo y de forma sincera, cuesta. Cuesta. Pero es lo que el Señor nos manda a hacer. ¿Qué tengo que desechar? Todo lo que me quiera alejar de mi comunión y de mi relación con Dios. Con eso es lo que tenemos que pelear nosotros. Porque el enemigo busca de todas formas cansarnos, que entremos en rutina, en monotonía, para alejarnos de esa comunión, para que nuestra fe no sea activa, para que el poder y la autoridad no la desarrollemos. Y aquí los discípulos fueron activados. Inmediatamente Jesús habla con ellos, Jesús ascendió a la diestra del Padre, y ellos salieron a predicar con el poder y la autoridad que había sido delegada sobre ellos. Ahora, para nosotros poder desarrollar ese poder y esa autoridad y pelear contra el enemigo que nos quiere meter mentiras de que no servimos para esto, de que usted cómo va a predicar el evangelio con el testimonio que tiene, de que usted no es capaz de convencer a nadie, y en todo eso tiene razón, porque es que no somos nosotros, no es mi capacidad, no son mis habilidades. Gente que dice, no, pues yo, a ver, para predicar, no creo que esa persona se convierta. No, yo todavía tengo cositas por allá guardadas que no están bien. Y la idea es precisamente alinearnos con la voluntad del Señor. ¿Por qué una persona puede llegar a pensar así? ¿O por qué podemos llegar a pensar así? Es por falta de humildad. La humildad es la base para que la gracia del Señor sea derramada sobre nosotros de forma abundante. Quiero que por favor me acompañen a Mateo, capítulo 11, versículo 29. Mire lo que dice Jesús. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy ¿qué? Y hallaréis descanso porque mi yugo es fácil y mi carga. A veces nosotros somos tan orgullosos, pero una persona orgullosa nunca va a reconocer que es orgullosa. Otros son orgullosos, yo no. En una ocasión, recuerdo que alguien me dijo, no, Wilfran, mira, lo que pasa es que estoy pasando por un momento difícil. Yo necesito pagar un dinero y no sé qué hacer. Y el Señor me puso en el corazón prestarle el dinero a esa persona. Y no, yo te lo presto. Y me dijo, no, yo lo consigo, yo para eso trabajo, yo lo consigo. Y yo dije, ok, bueno, no lo quiso recibir. Al mes me dijo, Wilfran, ¿tenés dinero que me prestes? No he pagado esa deuda. Y yo le dije, pues ya no te puedo prestar, te presto la mitad porque ya no tengo todo el dinero. Y me dijo, ¿sabes cuál es el problema? Que ahorita me subieron los intereses.
Y a veces esa falta de humildad, a veces nosotros perseveramos en nuestro orgullo. Perseveramos en el orgullo. Dios nos da la solución, pero no, nosotros no queremos quedar mal. Para eso yo tengo mis fuerzas, para eso yo trabajo, para eso yo soy independiente. Nadie tiene por qué ayudarme. Y a veces inconscientemente estamos haciendo lo mismo con el Señor y no nos damos cuenta. Pero falta de humildad yo, no, yo soy la persona más humilde de la tierra. Pero el Señor, precisamente, hablándole a sus discípulos, mire, a mí, este es el versículo que a mí me avergüenza. Yo lo leo y yo digo, Dios mío, que uno a Jesús le diga, Jesús, aprended de mí que soy manso. Uy, no, qué vergüenza que el Señor me diga eso a mí. Y yo lo leo y me avergüenza todavía. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Que el Señor eso le diga a uno, qué vergüenza. Dios mismo que le diga a uno, soy manso y humilde de corazón, al ser humano, qué vergüenza con el Señor. Lo bueno es que el Señor conoce nuestro corazón. Y el Señor les da una clave. Hallaréis descanso para vuestras almas. A veces, un minuto rendidos ante la presencia del Señor es mejor que estar mucho tiempo siendo orgulloso. No, Señor, yo puedo. No, Señor. Y el Señor, ríndete. No, yo puedo. Ríndete. No, yo puedo. Y cargamos con un lastre pesado. Y nuestra alma cargada, pesada, cansada. Y algo que el Señor me mostraba era que gran parte de la iglesia hoy estamos así. Yo le preguntaba al Señor qué pasaba con los jóvenes, qué pasaba y no solamente con los jóvenes de aquí, de la isla. Porque claro, uno se da cuenta, todos esos jóvenes que uno les predicó en un campamento, en un retiro. ¿Dónde está ese joven? No, está por allá perdido y haciendo. Ve, pero ese no estuvo en el retiro, y el Señor no le habló, y el Señor no le dijo, y el Señor, no, se está haciendo un poco de cosas. Yo, uy, Señor. Y antes de mirar a otro, yo dije, Señor, ¿qué no estoy haciendo? ¿Qué no estoy haciendo yo? La evaluación empieza por uno mismo. Porque a veces parte de la falta de humildad es no reconocer que no estamos haciendo nosotros. Porque el enemigo nos mete la mentira de que no, ponga su mirada en otra persona que no está haciendo, porque usted sí está haciendo las cosas bien. Y el autoexamen es no mirar a otros, es mirarme a mí. No mirar la viga del otro. Necesitamos volver a la presencia del Señor y a entender que nos acercamos con humildad. ¿Qué es humildad? Virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades y en obrar de acuerdo con este conocimiento. Señor, no puedo. Señor, quiero hacer tu voluntad, pero me cuesta. Cuando nosotros aplazamos hacer la voluntad de Dios, cuando Dios nos está hablando puntualmente con su palabra y nosotros aplazamos hacer la voluntad de Dios, eso es soberbia. Si no hay que hablar de estos temas es difícil porque es difícil que nosotros mismos nos analicemos y digamos soy soberbio, porque nos suena muy fuerte. Pero cuando nosotros aplazamos hacer la voluntad de Dios, eso tiene que ver con una persona soberbia. ¿Cuál es el mensaje que le estoy diciendo al Señor? En mis fuerzas me va mejor. De la forma en que yo lo hago me va mejor. Yo puedo solo.
Yo no necesito hacer lo que tú me estás diciendo ahora, lo hago después. Eso es soberbia. Y nosotros necesitamos primeramente humillarnos delante del Señor y reconocer que lo necesitamos. La soberbia no actúa así. La soberbia es algo tan sutil y en nosotros los cristianos es más difícil identificarla, porque siempre nos estamos comparando con el mundo. Ve a esa gente, ve a esos que van al carnaval. Bah, yo estoy en la iglesia, soy más santo porque estoy en la iglesia. Nos dificulta, se nos dificulta. Los cristianos no somos triunfalistas. El triunfalismo es cuando una persona se cree moralmente superior a otra. Nosotros tenemos que llevar una vida rendida a los pies de Jesús. Y Jesús aquí, hablándole a sus discípulos, y esta palabra es para nosotros, nos enseña el intercambio, el poder de ese intercambio. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Qué es tomar el yugo del Señor? Hacer su voluntad. A nosotros nos cuesta un montón. Y el Señor nos manda a aprender de Él porque Él es manso y humilde de corazón. Y cuando nosotros tomamos su yugo y hacemos su voluntad, vamos a hallar descanso para nuestras almas. Por muy difícil que sea lo que Dios nos está pidiendo. Y Jesús aclara, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. No hay una carga más pesada que llevarla nosotros mismos. Es pesadísima. Y por eso a veces perseveramos tanto en no hacer la voluntad de Dios que terminamos cansados. Y nuestra fe inactiva. Voy a terminar con esto. Primera de Pedro, capítulo 5. Vamos a leerlo del 5 al 6. Asimismo, vosotros los más jóvenes, estad sujetos ¿a quiénes? ¿A quiénes? A los mayores. Y todos revestidos ¿de qué? Porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia ¿a quién? Todos nosotros necesitamos trabajar con el orgullo. Todos. No, yo soy muy humilde. Todos necesitamos trabajar con el orgullo. Si usted no está caminando en el poder y en la autoridad que Dios le delegó, tenemos problemas. Houston, tenemos problemas. Porque hay algo que no estamos escuchando de parte del Señor, algo que no estamos viendo de parte del Señor. Y probablemente no estemos caminando en la fe activa que el Señor ha determinado hacer conmigo en este tiempo, en este día. Y para poder reconocer eso, necesito humildad. Señor, ¿qué no estoy viendo? ¿Qué no estoy escuchando? ¿Qué no estoy haciendo? Muéstrame. Si yo no lo puedo ver, al menos muéstrame. El Espíritu Santo escudriña nuestro corazón y revela precisamente nuestro pecado. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte en su debido tiempo. Cuando nos humillamos en la poderosa mano del Señor, Él nos va a levantar en su tiempo.
Así que, iglesia, necesitamos humillarnos delante del Señor. Y necesitamos entender que en nosotros está el poder y la autoridad que Cristo ha delegado sobre su iglesia. Y ese poder y esa autoridad tiene un contexto, no es poder y autoridad para hacer lo que uno quiera. Porque lastimosamente hay gente que tiene llamado a tiempo completo, que Dios los utiliza en milagros, en señales, y esos terminan cobrando dinero. Terminan negociando el evangelio, son mercenarios, mercaderes de la fe. Ese poder y esa autoridad tiene un contexto bíblico. Es para predicar la palabra del Señor y para que a través de los milagros y las señales las personas se conviertan a Cristo y sean discipuladas y añadidas a la iglesia. No es para yo creerme superior o mejor, o para negociar los dones. Es para cumplir una función específica. Predicar la palabra del Señor, que la gente se convierta a través de esas señales y esos milagros que Dios hace, para que sean añadidas a la iglesia y sean discipuladas en el nombre de Cristo Jesús. Así que, iglesia, si no estamos caminando activamente en nuestra fe, en el poder y la autoridad que nos ha sido delegada, necesitamos hacer una revisión profunda. Y el llamado que el Señor hoy nos está haciendo es: vuelvan a la comunión conmigo. Desechen la mentira de Satanás, que él es el engañador, porque nos está engañando con tareas pesadas, con falta de tiempo, con monotonía, con religiosidad, y más bien acerquémonos al Señor para que nuestra fe sea activada y podamos creer no solo en lo que Dios hizo, sino en lo que está haciendo y lo que quiere hacer conmigo hoy y en lo que va a hacer el día de mañana. Amén. Vamos a ponernos en pie, iglesia. Y yo lo voy a invitar a que no se pare de la conversación, porque este tema, hoy simplemente abrí una ventana, pero es un tema muy profundo, hay muchas cosas por analizar. Pero les pongo en contexto más o menos lo que el Señor ha venido hablando profundamente a mi vida, porque mi pregunta no son a nivel personal. Yo le hago las preguntas a Dios a nivel personal, pero también para la iglesia. Así que si el Señor me da palo a mí, también yo se los transmito a ustedes. Necesitamos humildad, iglesia. Necesitamos reconocer que necesitamos a Cristo. No nos las sabemos todas. Seguimos aprendiendo. Seguimos descubriendo qué es lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Y bendito Dios por su palabra, que a su tiempo nos llama la atención. Amén. Así que yo creo que necesitamos entender el poder y la autoridad, la responsabilidad que el Señor ha puesto sobre su iglesia. Y si Dios nos llamó, es porque Él cuenta con nosotros para extender su reino y para que el evangelio siga creciendo. ¿Cuántos dicen amén? Yo no sé cada uno de ustedes con qué esté luchando, o qué les impida avanzar, o si se sienten estancados, o sienten que Dios no les habla, o sienten que están en rutina o en monotonía. Pero Dios sí sabe, Dios sí conoce. Vamos a pedirle al Señor que primero tenga misericordia de nosotros. La tuvo de sus discípulos al
no creerle. Pero de todas formas les enseñó y les dijo que era lo que debían de hacer. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo, gracias Señor por tu palabra, gracias por la bendición Señor que tú nos das de poder hoy escuchar tu voz a través de ella. Gracias por el llamado que tú le estás haciendo a tu iglesia, Señor, porque la iglesia somos todos los que estamos aquí, aquellos que hemos sido sellados con tu Espíritu Santo, aquellos que hemos sido llamados a santificarnos, aquellos que hemos sido llamados, Señor, a dejar los pensamientos de nuestra propia humanidad atrás y establecer tu palabra en nuestras vidas. Hoy te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes, Señor, a cumplir tu palabra. A veces no es fácil lo que tú demandas de nosotros, porque a veces estamos tan cansados y el simple hecho de recordar que debemos orar, que debemos leer la palabra, en muchas ocasiones se nos vuelve un peso más en nuestra vida. Pero tú nos dices en tu palabra que debemos llevar tu yugo sobre nosotros, que tu yugo es más fácil que el nuestro, porque eres tú quien aligera nuestra carga, Señor. Hoy te pido en el nombre de Jesús, Señor, por la iglesia de Cristo, por la iglesia que todos nosotros representamos, Señor, que nos ayudes a activar nuestra vida, Señor, nuestra fe, que en muchas ocasiones se ha visto disuelta, se ha visto disminuida por causa de tantas cosas que tenemos en nuestros pensamientos. Que a veces los pensamientos seculares han invadido nuestra mente, lo que está por venir, lo que está sucediendo, cuando muchas veces tu palabra nos advierte precisamente acerca de esas cosas. Hoy te pedimos en el nombre de Jesús que tomes el control de nuestras vidas, que nos acerques más a ti, que reveles aquello que nos está estancando, aquello que nos quiere alejar verdaderamente de tu verdadero propósito, aquellos que inclusive han pensado volver atrás o que han pensado que tal vez con retirarse del evangelio, no volver a la iglesia, su vida sería diferente. Quita todas estas mentiras del enemigo de nuestra mente, de nuestros corazones. Quita, Señor, nuestros pensamientos de poner nuestras manos en el arado para volver atrás, Señor. Ayúdanos a perseverar en ti. Ayúdanos a entender que cuando tú llamas, eres tú quien forma, eres tú quien corrige, eres tú quien disciplina, pero también eres tú quien da recompensa. Señor, hoy te damos gracias por tu palabra, gracias por este mensaje que sabemos que tú vas a seguir operando y trabajando en nuestros corazones. Gracias, Señor, por obrar en nuestras vidas. Hoy te pedimos por tu Espíritu Santo que operes tu santidad en nosotros, que restablezcas nuestra fe, que volvamos, Señor, a levantarnos en el día de hoy, que dejemos a un lado la soberbia, que reconozcamos que te necesitamos y que cueste lo que cueste, vamos a hacer lo que sea necesario para restablecer esa comunión contigo. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo. Gracias, Señor, por lo que vas a hacer. Bendecimos, Señor, este tiempo en tus manos, pidiéndote que seas tu comunión, Señor, en el secreto contigo y que tú nos sigas hablando a través de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.